este espacio que es un regalo de cumpleaños por parte de los tampiqueños a la localidad cuando celebramos el bicentenario de la fundación de nuestra ciudad. Esto en el 2023. Para esto se elige uno de los edificios históricos en la localidad, la Casa Fernández, una mansión de casi 100 años. Este edificio se construyó en 1926 y me ha tocado ver de esta manera la mitad de la historia de Tampico. Todo lo que tenemos alrededor ha sido completamente restaurado con los lineamientos que nos da el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, desde los detalles arquitectónicos como las molduras de nuevo francés en los techos, pero también las molduras en los balcones, el aljibe que viene de la influencia musulmana en España y llega hasta acá, y hasta los pisos catalanes hechos con una técnica de compresión hidráulica, son los que llegaron en barcos petroleros desde otras partes del mundo hasta nuestra localidad. Ahora, este recorrido va alrededor de las habitaciones de la Casa Fernández y comienza con este primer espacio hacia la derecha. Adelante. Entonces, todo este espacio, les decía, es la cereza en el pastel de cumpleaños en la celebración del Bicentenario de Tampico. Se llevan a cabo distintos eventos conmemorativos, entre ellos un concierto del tenor Fernando de la Mora para la ciudad, pero también la Lotería Nacional tiene un sorteo dedicado a Tampico, y hasta el tequila chinaco que se produce por acá en el estado de Tamaulipas también hace una edición conmemorativa. Todo culmina con la inauguración de este espacio en diciembre de 2023, y es un proyecto que se lleva a cabo gracias a la participación de todas estas entidades, empresas locales, familias tan pequeñas que hacen donativos económicos para restaurar el edificio, pero sobre todo hacen donativos en especie. Buscan en la bodega familiar, en la bodega de la empresa, y encuentran armas, ropa, maletas, documentos, credenciales y más cosas que les van a mostrar la historia de nuestra localidad, pues como la han vivido los ciudadanos de Tampico. Claro que nosotros somos los inquilinos más nuevos en la región, pásenle por este lado, porque hay una historia antes de Tampico que abarca cientos, si no es que miles de años antes de que aparezca nuestra ciudad en el mapa. Esta sala habla de lo que pasa en nuestra región antes de que se funde Santa Ana de Tampico, y nos muestra detalles como nuestros orígenes culturales, por ejemplo, asentamientos huastecos en lo que hoy vemos como la mancha urbana de la ciudad. Y esto quiere decir que los huastecos tenían lugares donde ellos vivían que quedaron abajo de las calles y edificios de Tampico. De ellos todavía conservamos muy bien la Cue de las Flores, la pirámide de las Flores, que está al oeste de la ciudad, pegadita a la laguna de Encheria. Es bastante común entonces que en trabajos de infraestructura y de construcción nos encontremos todavía remanentes y detalles que dejaron los huastecos. También hay que tomar en cuenta que en algún momento Hernán Cortés y los españoles caminaron por esta zona. De hecho, Hernán Cortés, apenas un año después de fundar San Cristóbal del Puerto en 1522, llega a esta región, y ahora conocemos a San Esteban del Puerto como Pánuco en Veracruz. Pánuco es el segundo municipio fundado en toda Latinoamérica, acaba de cumplir 502 años y fue fundado por Hernán Cortés. Más adelante hay incursiones de piratas que vienen desde el Caribe hacia el Golfo de México para asaltar las villas costeras. Se fundan lugares como Tampico Alto, que se llama así porque desde el alto alcanzabas a ver la desembocadura del río y veías si entraban o salían piratas desde el Golfo de México al norte. Y todo culmina con la unificación del territorio y la creación de la provincia de Nuevo Santander, lo que hoy conocemos como el estado de Tamaulipas. Ahora, todo esto está resumido en apenas un par de minutos en una maqueta virtual al centro de la sala, que les muestra desde que llegan los huastecos hasta la fundación de Santa Ana de Tampico. Tampico indígena. Cuando Hernán Cortés llegó aquí al frente de los españoles y sus aliados, empezó la conquista de estas tierras. Hierro, sangre, devastando toda la ciudad, hasta fundar Lima en 1522. San Esteban del Puerto
hasta que, entre los siglos XVI y XVII, los ataques piratas y chilenas a los poblados y villas de la costa obligaron a la mayoría de la población de San Luis de Tampico a emigrar al sur, a los lugares llamados las collas y los ranchos. Se termina la guerra de independencia y surge esta necesidad de tener un puerto que tuviera que ser así el puerto de México. Se ponen de acuerdo varios jugadores en la región y adelante. Y de Altamira, también de Pueblo Viejo, la Plaza de Armas. ¿Es Plaza de Armas? Sí, Plaza de Armas. Esta maqueta ya representa cómo había crecido Tampico en estos primeros años de 1900 y alcanzamos a ver varios detalles bien interesantes. En primer lugar, vemos vías de tren, pero también vemos refinerías de distintas compañías que llegaron por acá y ya había crecido Tampico para llegar hasta un poquito más para arriba, más o menos a donde por acá está Arteli y la Beneficencia Española, más o menos. ¿Qué es lo que pasa? A finales de 1800 y mediados de 1000, cuando se encuentran todos estos pozos petroleros de la faja de oro, que son yacimientos desde Ébanos, San Luis Potosí hasta Poza Rica, la ventaja de Tampico era que en vías del tren todo ese petróleo llegaba hasta nuestra localidad, en donde se refinaba en todas estas refinerías a ambos lados del río Pánuco, unas mexicanas y otras extranjeras. Pierce de Inglaterra, Shell desde Holanda, American Oil Company, Eagle Oil Company, Huasteca Petroleum y muchas más. Estaba la refinería de Árbol Grande, por ejemplo. Y la otra ventaja era que con el puerto de Tampico todo ese petróleo se iba al Golfo de México y al resto del mundo. Muchos autores dicen que la Primera Guerra Mundial se ganó con petróleo mexicano y ese petróleo mexicano salió de Tampico. Había dinero para aventar para arriba. Había tanto dinero que en 1902 nace el Banco de Tamaulipas. Y había tanto dinero que había billetes de hasta 500 pesos. En un momento donde te tomaba 1 o 2 pesos mexicanos comprar. No, al revés. En un momento donde te tomaba 1 o 2 dólares comprar un peso mexicano. Y había gente con pagos de billetes de 500 pesos. Ese mismo año, el presidente general Porfirio Díaz manda a poner en operación el edificio histórico de la aduana y con esto nos convierte en pioneros en el comercio por maratón. Es lo que está al lado de la Plaza Hijas de Tampico, al otro lado de la barra de las torres de la barra. ¿No era casa de Porfirio Díaz? No, nunca fue casa de Porfirio Díaz, siempre fue un edificio aduanal. Porfirio Díaz nunca vivió en Tampico. Venía de visita muy seguido porque su segunda esposa, Carmelita Rolando Rubio, sí vivía en Tampico, aunque eran de Tula, Tamaulipas, de Rolando Rubio. Ese edificio, no sé si es el mismo, pero había un edificio aquí que construyeron con bronce y con el agua se volvió verde. O sea, el techo. ¿Es ese? Es ese. Ajá. Bueno, los techos verdes del edificio de la aduana, si lo van a visitar ahorita, pues ya son pintados de verde, pero el techo original eran placas de 1 metro cuadrado de bronce, por eso se puso verde. La herrería también es de bronce, los barandales, las escaleras. Ajá. Sí, ¿sabes qué le pasó al bronce del techo? Llegó un huracán, uno de los huracanes que le pegaron a Tampico y lo empezó a pelar y los volaba por las placas del bronce y ya no los pusieron otra vez. Por ahí dicen ahí como que pues algún, no sé,
incluso las marcas de su casa, no sé, ¿no? Ajá, pues ese bronce quién sabe dónde tenga. Porfirio Díaz también hace un antes y después en Tampico porque nos hace pioneros con la primera fábrica de clavos, la primera fábrica de jabón 100% nacional, el jabón Cocol se hacía con grasa de ballena aquí en Tampico. ¿Qué más? La primera embotelladora de la Coca-Cola en toda Latinoamérica estuvo por acá. Y vamos por este lado de esta próxima sala. También se mejora la comunicación y el transporte. Empieza a correr el correo aéreo. Uno podía mandar postales de Tampico de aquí a otras partes del mundo. Por acá abajito tenemos postales antiguas de la ciudad. El correo aéreo, las primeras llamadas de larga distancia internacional en el país, los primeros telegramas internacionales en México, también el primer vuelo comercial en todo el país salió de la Ciudad de México hacia Tampico en 1921. 8 años después, el aeropuerto Francisco Javier Mina se convirtió